Tenemos la oportunidad de hablar con Icíar Ruiz Jiménez, que es la presidenta de Amnistía Internacional aquí en España. ¿Qué tal, Icíar? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ha venido a participar en un debate organizado por Ágora Siglo XXI aquí en Fuenlabrada sobre terrorismo internacional. Y la pregunta es obligada: ¿qué puede hacer Amnistía Internacional, que siempre está hablando por los derechos de las víctimas, por evitar que se produzcan las violaciones por los derechos humanos, sobre todo cuando tiene que luchar con grupos terroristas a los que no se puede ir, como a un gobierno cualquiera, a poner una reclamación, ¿no? Supongo que serán grupos subterráneos. Bueno, lo primero que hace Amnistía Internacional, y lleva muchos años haciéndolo, es condenar inequívocamente las violaciones de derechos humanos que estos grupos cometen contra la población civil, ¿no? Esos ataques, esos secuestros, esos ataques suicidas. Y entonces lo que hacemos en primer lugar es denunciar, investigar esos casos y denunciarlo. En segundo lugar, lo que hacemos es trabajar con las víctimas de esas gravísimas violaciones de derechos humanos para que obtengan el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Hay países donde las víctimas del terrorismo obtienen cierta protección, a veces es problemática, a veces hace falta más medidas para proteger a las víctimas del terrorismo, pero hay otros países que son los grandes olvidados, ¿no? Cuando hay atentados de la red Al-Qaeda, por ejemplo, en países como Irak, Pakistán, Afganistán, las víctimas no reciben ningún tipo de asistencia, ningún tipo de protección por los gobiernos. Amnistía Internacional lo que hace es, por tanto, es primero investigar y denunciar esos ataques. Segundo, intentar trabajar para que las víctimas obtengan esos derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y tercero, cuando podemos, intentamos tener una interlocución directa con esos grupos, a veces, por ejemplo, cuando ellos designan interlocutores, como ocurrió en un caso, como fue en el caso de ETA durante la tregua de 1999, pues intentamos exigirles que paren de cometer esas violaciones de derechos humanos. Pero como tú dices, es más difícil porque no hay una interlocución tan clara como puede haber con los gobiernos, ¿no? Pero cuando lo hay, Icíar, se levanta siempre una pequeña ampolla. ¿Es lícito dialogar con grupos terroristas? Bueno, a Amnistía Internacional es lícito exigir a cualquier Estado, particular, grupo armado, empresa que está violando los derechos humanos, tenemos que exigirle que deje de violar los derechos humanos. Y desde esa perspectiva, esa interlocución no significa para nada legitimación de la acción que están llevando a cabo esos grupos, sino simplemente recordarles que tienen que cumplir, que tienen unas obligaciones que cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Muchas veces el siguiente paso es cuando piden, lo veíamos hace poco con el secuestro de nuestros pescadores en Somalia, cuando piden un rescate. Se habló de que si no, el gobierno había financiado parte de este rescate. Con Amnistía Internacional, ¿es lícito, vuelvo a preguntar, pagar ese rescate? Bueno, Amnistía Internacional no entra en ese tipo de valoraciones. Lo que para Amnistía Internacional es muy importante y es algo que está muy preocupada por lo que ha ocurrido en los últimos años, es como muchas veces en la lucha contra el terrorismo, en todas estas medidas antiterroristas, desgraciadamente también se han violado los derechos humanos. Se ha aprobado y se ha permitido la tortura en los interrogatorios, se han creado limbos jurídicos como Guantánamo, las prisiones secretas, las entregas extraordinarias, y por eso Amnistía Internacional quiere recordar a los gobiernos que en la lucha contra el terrorismo lo más importante es respetar los derechos humanos, porque no hay una dicotomía, es falsa dicotomía entre derechos humanos y seguridad. Solamente con derechos humanos, con políticas y con medidas antiterroristas que respeten los derechos humanos, vamos realmente a conseguir seguridad y protección para que nadie sufra las violaciones de derechos humanos de los grupos terroristas, ¿no? Hablando de Guantánamo, recientemente España recibía a su primer preso político que va a asumir su condena. ¿Es un paso adelante? Pues sí, Amnistía Internacional desde los últimos 2 años ha venido pidiendo a los gobiernos europeos y por tanto al gobierno español que apoye la decisión de Obama del año pasado de cerrar Guantánamo y de poner fin a toda esa política claramente que violaba los derechos humanos, ¿no? Y por eso es muy importante que los países europeos abran sus puertas a estas personas, que son personas que, quiero recordar, han sufrido tortura, que han sufrido durante años el haber estado en prisión sin ningún tipo de juicio, sin ninguna garantía. En muchos casos no hay ninguna prueba contra esas personas y es muy importante que haya una colaboración de unos gobiernos que desgraciadamente también en el pasado colaboraron en la implementación de estas políticas que violan los derechos humanos. Por tanto, es un paso importante, pero tiene que haber más. Tiene que realmente conseguirse que esa promesa que hizo Obama de cerrar Guantánamo se cierre. Todavía hoy hay 154 personas allí en Guantánamo y, por tanto, es muy importante que siga habiendo una actitud decidida de los gobiernos de apoyar el proceso de cierre de Guantánamo, pero también es fundamental que no haya impunidad. Y tiene que haber una rendición de cuentas de lo que ocurrió. No puede ser que esa tortura, que esas desapariciones, que esas prisiones secretas, que esa colaboración de países europeos, incluyendo España, queden impunes. Hay que investigar y tiene que rendirse cuenta los que también hayan perpetrado violaciones de derechos humanos. Bueno, ya ven ustedes que las respuestas de Icíar Ruiz son directas, van directamente al punto de la diana. Mi última pregunta, sin embargo, va a ser más genérica. Está proliferando el terrorismo internacional porque nos encontramos con cada vez más casos aislados de diferentes puntos, en México, en Somalia, en Mauritania también, y ahora recientemente oíamos hablar incluso de ciberterrorismo ya a escala internacional. ¿Cómo
se puede luchar ante un terrorismo genérico? Todo esto sin que queramos levantar, miedo entre la población, porque tampoco es así. Pero bueno, lo que sí es cierto es que empieza a florecer cierto terrorismo en distintas partes del mundo. ¿Se puede generalizar de esta manera? ¿Cómo se puede luchar contra tantos puntos dispersos? Hombre, sin duda, en los últimos años Amnistía Internacional ha hecho diferentes informes que nos hablan de que se están cometiendo graves violaciones de derechos humanos por estos grupos armados en países muy diversos, ¿no? Y lo decía antes, Irak, Afganistán, Pakistán, Somalia, Argelia, incluso otros países como Perú, Colombia, se están produciendo este tipo de casos de atentados terroristas, ¿no? Yo creo que ahí la clave sin duda está en que los gobiernos tienen que proteger a la población, tienen el deber de proteger a la población frente a estos ataques, pero esa obligación tiene que ser respetando los derechos humanos. Insistimos, no se puede aprovechar el impacto emocional y político que suelen tener estos atentados, el miedo que la población tiene para llevar a cabo medidas que lo único que hacen es que muchas veces estos delincuentes se convierten en mártires para ciertos sectores de la población y en vez de luchar realmente por acabar a largo plazo con el terrorismo, lo que hacen es crear un caldo de cultivo, ¿no? Por eso ese es el llamamiento de Amnistía Internacional a que solo con políticas antiterroristas que respeten los derechos humanos vamos a conseguir trabajar para acabar con ellos, ¿no? Una lucha contra el terrorismo internacional que es todos los días, paso a paso, gota a gota, para que no tengamos que esperar a un 11S o a un 11M. Muchísimas gracias.